Muy buenos días niños y niñas, feliz jueves. El día de hoy comenzamos con nuestro tercer tema de ciencias naturales. Este estará dedicado a las plantas, su diversidad y clasificación. También será nuestro último tema dedicado a estos maravillosos seres vivos. Espero les guste mucho aprender un poco más sobre ellas. Comencemos. Las plantas dependen de las condiciones ambientales para vivir, como la luz solar, la temperatura, el agua y los nutrientes del suelo. Por ello existen adaptaciones especiales que desarrollaron para vivir en diferentes ambientes, según sus condiciones particulares. Así es como, por ejemplo, en los desiertos áridos, los cactus han desarrollado tallos gruesos para retener el agua. Por otro lado, en los páramos con climas secos y fríos, muchas plantas tienen vellosidades para evitar la transpiración y protegerse del frío clima. Cuando hablamos de diversidad de planta, nos referimos a todas las especies de plantas que viven en un lugar determinado. En Venezuela existe una gran diversidad de plantas asociadas a ambientes muy particulares. Por ello es que existen en diversos estados árboles emblemáticos, como lo son en Falcón el cují o el bucaré en Mérida. Situándonos en nuestro territorio, nos daremos cuenta que Venezuela cuenta con gran diversidad de plantas, que varían según los ambientes naturales que existen en nuestro país, que pueden ser zonas secas o desérticas, páramo, sabanas, bosques y selvas o selvas nubladas. Las especies adaptadas a las zonas secas o desérticas son el cardón, la tuna, el cují, el sisal, el guayacán, entre muchas otras. Por otro lado, las especies adaptadas al páramo son el frailejón, la uña de gato, el abrojo de los páramos, entre otras. Por otro lado, en el ambiente de sabana se desarrollan especies como el gamelote, el mastranto, el chaparro, el jobo, la palma llanera y el moriche. En los bosques y selvas típicos del estado Amazonas y Bolívar se desarrollan plantas como el algarrobo, el jabillo, el caucho, el caobo, el cedro, el araguaney, el samán, el apamate, plantas carnívoras, entre otras muchas especies. Por último, en la selva nublada, también existente en los estados anteriormente mencionados, que son el estado Amazonas y Bolívar, podemos encontrar especies como orquídeas, helechos, palmeras, yagrumo, cafeto, el bucaré, entre otras. Como se pudieron dar cuenta en nuestro cuadro explicativo, faltan muchas plantas. Y es que, tal como mencionamos al inicio, nuestro país es rico en diversidad de especies de plantas. Es por ello que también contamos con especies endémicas, que son típicas y exclusivas de una sola región de nuestro país, como lo es una de las plantas carnívoras del estado Amazonas llamada Drosera yutajensis. Como existen diversidad de plantas, las podemos clasificar según al hábitat al que están adaptadas. Entre estas podemos encontrar entonces las plantas acuáticas, las plantas aeroterrestres y las plantas terrestres. Las plantas acuáticas son aquellas que están adaptadas a medios muy húmedos, como pantanos, ríos, lagos, mares o lagunas. Algunas están completamente sumergidas, como por ejemplo las algas, y otras solo tienen sus raíces y hojas en contacto con el agua. Por otro lado, las plantas aeroterrestres son aquellas plantas que tienen su raíz provista de pelos absorbentes para fijarse al tallo de otras plantas, para absorber así las sales minerales y el agua que necesitan para vivir. Estas plantas son típicas de los entornos selváticos. Y por último, las plantas terrestres son aquellas plantas que son capaces de crecer y desarrollarse en la tierra y sus raíces se encuentran bajo la misma, obteniendo así los nutrientes y minerales del suelo. Algunos ejemplos de estas plantas adaptadas a diversos hábitats son, entre las plantas acuáticas, la victoria amazónica y el buchón de agua. Entre las plantas aeroterrestres encontramos la Bromelia tillandsia o las orquídeas. Y por último, entre las plantas terrestres encontramos diversidad de especies tan diferentes como lo son el cactus y el girasol.
Por otro lado, cuando hablamos de la utilidad de las plantas, nos referimos a aquel uso que le da el ser humano en pro de su propio beneficio, es decir, aquellas plantas que utilizamos en nuestra vida cotidiana para facilitarla o mejorarla. Si clasificamos las plantas según su utilidad, podremos encontrar plantas medicinales, plantas ornamentales y plantas útiles. Comencemos hablando de las plantas medicinales. Estas son conocidas por sus propiedades naturales, ya que ayudan a aliviar, prevenir y tratar ciertos problemas de salud de forma casera. Entre estas plantas podemos encontrar el orégano, la albahaca, el tilo o la manzanilla. Por otro lado, las plantas ornamentales son aquellas que se cultivan y se comercializan con propósitos decorativos, por sus características estéticas, como lo son las flores, sus hojas y el perfume delicioso que emanan. Estas usualmente las encontramos decorando un jardín, y algunos ejemplos son la rosa, el lirio, el geranio o los claveles. Por último, las plantas útiles son aquellas de las que podemos extraer madera para construcciones. También podremos extraer alimentos o algún otro recurso útil para nuestra vida. Por ello es que las plantas útiles las podemos dividir en dos grupos: aquellas que nos brindan materias primas, como lo son el cedro o la caoba, y aquellas que nos brindan alimentos o son comestibles, como lo son el manzano y el olivo, cuyos frutos empleamos para alimentarnos. Finalicemos nuestro tema observando algunos ejemplos adicionales de las plantas según su utilidad. Podemos observar entre las plantas medicinales especies como la salvia, el romero, el tomillo o la albahaca. Por otro lado, entre las plantas ornamentales encontramos el bambú, las hermosas suculentas, las calas y los coleos. Y por último, entre las plantas útiles podemos mencionar también el roble, el árbol de mango, cuyo fruto es delicioso, y también la diversidad de plantas y árboles alimenticios que nos brindan una deliciosa comida o merienda cada que los empleamos en la cocina, como lo pueden ser los tomates, las naranjas o las lechugas. Y así es como hemos finalizado este divertido tema. Espero hayan prestado mucha atención. Ahora nos leeremos en el aula para poner en práctica lo aprendido de forma divertida. Recuerden que si quedó alguna duda, estoy a un mensaje de distancia.